Nuevamente en TV Lima, el doctor Carlos Ramos Heredia. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias y como siempre a disposición de TV Lima, ¿no? Bueno, los temas de coyuntura siempre son una motivación, doctor, para escuchar sus palabras, su comentario, su óptica bastante acertada. Y en el 2019 fuimos los pioneros en advertir a la población peruana sobre el COVID-19 y que luego de muchos tiempos vemos las consecuencias letales que tuvo el país. Y bueno, hoy, en este momento, en el 2022, en junio, precisamente hay otro tema latente en cuestiones de salud, que es la viruela del mono, un nuevo virus que está poniendo en alerta a todos. Coméntenos, por favor. Bueno, siempre hay que ponerle interés a estos problemas sanitarios. Ya seguimos todavía en una pandemia y ahora estamos con una novedad un poco preocupante, pero que está siendo controlada. Sin embargo, a ello se está expandiendo. La viruela del mono ya es un tema comunitario. Ha ingresado a varios países, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Suiza, etcétera. Y evidentemente nosotros no somos extraños a esta gran aldea que es el planeta Tierra. Es por eso que siempre debemos preocuparnos porque la salud de nosotros, nuestra familia, nuestros niños y niñas, adolescentes, está de por medio. Y debemos tener un conocimiento básico para poder protegernos. Ahora, usted nos comentaba en interno, doctor, que esto viene desde los años 50, ¿verdad? ¿Por qué recién es que ha detonado el tema de la viruela del mono? Bueno, conforme lo señala una agencia internacional, este virus del mono, la viruela del mono, fue detectada el año de 1958 en una colonia de monos en el África, pero no había pasado al ser humano. Posteriormente, ahora ya vemos que el componente de esta viruela, que era únicamente para la colonia de monos, se trasladó al ser humano y a la vez sumó con la viruela humana dos componentes que hacen bastante agresiva la enfermedad, pero no tan contagiosa como el COVID-19. ¿Le parece, doctor, si vamos a ver un pequeño informe preparado por la agencia alemana de noticias Deutsche Welle? Muy bien. Para entender mejor de qué se trata la viruela del mono. Para ilustrar a los televidentes. El gobierno de Perú ha declarado la alerta sanitaria a partir de este viernes ante el aumento de los casos de viruela del mono en el mundo. No obstante, el Ministerio de Sanidad subrayó que aún no se ha registrado ningún contagio en el Perú, por lo que se trata entonces de una medida preventiva a nivel nacional. Y la viruela sísmica o viruela del mono es una enfermedad rara con una tasa de mortalidad variable según la epidemia, pero que hasta ahora, en su variante más grave, nunca ha superado el 10%. Procedente de África, en las últimas 2 semanas se han reportado casos en diferentes países de Europa, como Portugal, España o Reino Unido. Y también Estados Unidos se ha detectado allí la viruela del mono en un paciente, concretamente en el estado de Massachusetts, y las autoridades sanitarias están investigando ahora si tiene relación con los casos diagnosticados aquí en Europa. La viruela del mono es una rara infección vírica que suele darse en pequeños mamíferos en África Occidental y Central. La propagación suele ser a través de personas que viajan a esas zonas. Por eso, los médicos del Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos, no contaban con encontrar el virus en un paciente. En el transcurso de su admisión se le identificó como posible infectado con la viruela del mono, algo bastante inusual, ya que el paciente no había viajado ni estuvo expuesto a posibles animales portadores. Pensando en el paciente y a la vista de algunos casos en el Reino Unido, el equipo médico se planteó de manera más amplia el diagnóstico. Los médicos intentan ahora determinar si la infección está relacionada con un pequeño brote en Europa. Italia y Suecia son los últimos países que detectaron casos después del Reino Unido, Portugal y España. Las autoridades dicen estar observando de cerca el brote. No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado.
La viruela del mono es parecida a la viruela humana, aunque más leve. La mayoría de las personas se recupera en pocas semanas. Los típicos síntomas son fiebre, dolor de cabeza, cansancio e inflamación de ganglios. El virus se suele transmitir por contacto físico o fluidos corporales. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud insta a fijarse en erupciones cutáneas inusuales, los expertos subrayan que no hay necesidad de alarmarse. Puede transmitirse de persona a persona, pero el virus no es muy eficiente en la transmisión. Lo que normalmente observamos es que una o dos personas se contagian y luego termina, porque no es muy infeccioso dentro de la población humana. Las autoridades subrayan que el riesgo público es reducido, pero aconsejan a quienes adviertan síntomas a aislarse inmediatamente. Luego de este informe bastante didáctico y exacto, doctor, y realizado para Perú, con nuestra realidad actual hoy en día, la viruela del mono pues es algo que hay que temer, ¿no? Y hay que tomar las precauciones debidas y el Estado peruano debería estar alerta sobre todo. Bien, para motivar un poco, hay un tema bastante recurrente, que la mayor parte de infectados son hombres. Uh-huh. Entonces, algunos científicos han querido compararlo con el SIDA, porque se contagia a través de los fluidos. Así es. Pero la situación no es tan cierta. Pero siempre hay que tener en cuenta la forma como se realiza el contagio. Y el contagio se realiza precisamente de manera directa o indirecta. Uh-huh. Directa a través de las llagas, de la sangre, cuando toca a otra persona, o indirecta a través de la ropa de la persona enferma. Entonces siempre hay que tratar de tener en cuenta estos pequeños detalles que son relevantes para poder prevenir la propagación de este tipo de enfermedad que es la viruela del mono o la viruela sismática en el tema del simio, ¿no? Uh-huh. Para poder recordarles un poco, esto se propagó ya al ser humano en el Congo, en el África Occidental, en el África Oriental, y hemos sido ya infectados en varios países, como se ha señalado. Entre ellos, el más numeroso está Canadá y Gran Bretaña. Lo que se puede decir ahora es que ya el tema ya no es investigar de dónde viene la persona, de qué sitio está viniendo al país, sino que ya se ha hecho un tema comunitario. Se están infectando y ya no se sabe cómo, de dónde y de qué manera. Y lo que se está realizando es tratar de separar a la persona contagiada y darle y protegerle debidamente a través de las atenciones médicas. Y ahí, para un ratito, porque el problema en el Perú es precisamente el sistema de salud. No estuvo fortalecido en la época de los niños que murieron inclusive por falta de incubadora y menos en el tema del COVID, y ahora me parece tampoco que no estamos debidamente preparados. Y eso es lo que debe rescatarse y tratar de fortalecer en el tema de la viruela del simio, ¿no? Carencias de siempre, debilidades de siempre en el Perú, sobre todo en el tema de salud, que ha saltado a la luz con todo este proceso que hemos vivido del COVID-19, doctor. Lamentable, muchas vidas que lamentar, pero también nos llama la atención de que no se haya hecho nada para corregir los errores que teníamos que vienen de antaño, ¿no? Bueno, seguimos metidos en problemas políticos, ¿no? Que yo quiero el poder, que yo quiero el Estado, que yo quiero lo otro, que el partido político, que yo soy el elegido, que yo soy el predestinado. Pero en realidad lo que debe preocuparse es por la salud primero, la salud y la educación, que es la base de un desarrollo de un país, al menos para evitar más de 200.000 muertos que han habido en el COVID, han tenido que preocuparse antes, hace muchos años, en el tema de salud. Lo que quería señalarle también era lo siguiente, ¿no? O sea, uno dice, bueno, no te mata, la muerte es casi un menor al 10% de infectados, pero o sea, va a haber en algún momento personas que les va a afectar grandemente. Ustedes dirán, pero bueno, ¿de qué manera me va a afectar a mí el tema de la viruela del mono? Bien simple, nacen erupciones, se vuelven en llagas y las llagas producen cicatrices. Hasta ahí el tema está claro. Pero el primer lugar donde le va a salir las erupciones es en el rostro. Y no respeta el ojo, no respeta la vista. Le puede
perforar la córnea cuando no recibe la atención inmediata y adecuada. Le puede dejar deformaciones en el cuerpo a raíz de unas erupciones bastante grandes. ¿Por qué? Por falta de una inmediata atención médica. Entonces sí vemos que esto es para preocuparse sobre todo en el tema de conformación de la piel. Para eso ustedes tienen que prevenir, es lo único. ¿Y cómo es de sabia la naturaleza en algunos momentos? ¿Y qué recomiendan los médicos? Seguir usando la mascarilla. ¿Por qué? Porque la saliva también es un medio de contagio, tanto para el COVID como para el tema de la viruela del simio. Entonces, ustedes tienen la libertad de poder tomar las medidas pertinentes.